Me complace saludar nuevamente a nuestra audiencia de Hablemos de Energía. Este espacio que, como les he mencionado en varias ocasiones, es una extensión de nuestra revista especializada Mundo Eléctrico. Y en este espacio también tenemos una ventana, no solamente para hablar de temas de actualidad, sino para destacar también la valiosa labor de las empresas del sector. El invitado de hoy es un ingeniero eléctrico de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, máster en sistemas de potencia, doctor en automatización de sistemas de distribución, fue viceministro de Minas y Energía, profesor universitario, escritor, director de decenas de proyectos eléctricos, tiene más de 40 años de experiencia como ingeniero consultor y el tema que nos ocupa hoy, fundador de una de las compañías insignes del sector en Colombia, de Hertz, creada en el año 1981, este grupo empresarial en consultoría en ingeniería eléctrica con operaciones en Estados Unidos, Colombia, Chile y México. Entonces, le doy una cordial bienvenida, ingeniero Juan Manuel Hertz. Gracias Mu- por acompañarnos hoy en esta entrevista de Hablemos de Energía. Pues Marcela, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esa introducción tan amable y pues también muy orgulloso, muy honrado de estar participando con ustedes. Mundo Eléctrico es indiscutiblemente la publicación insignia de nuestro sector, de modo que para ti, para Salomón, pues también el reconocimiento. Gracias, ingeniero. Entonces, hablemos de energía y quiero que empecemos hablando de lo siguiente. ¿Cuándo y por qué nace Hertz? ¿De la iniciativa de quién? Claro que sí, Marcela. Nuestra empresa empieza actividades en el año de 1981. Tú ya lo notaste en el mes de abril, justo a mi regreso de Inglaterra, en donde cursé mi maestría en las universidades de Manchester y Salford. Al volver a Cali, eh, eh, tuve la oportunidad de desempeñarme como docente de la universidad, pero quería seguir colaborando con la empresa local. En aquella época se llamaba CBC, hoy se llama Celsia, y nace entonces la idea de hacer la doble actuación y entonces fundamos la empresa que ya se constituye formalmente en julio de el mismo año, 1981. Ok. ¿Y cuál es el enfoque de la compañía? ¿Qué hace Hertz para que pongamos en contexto a nuestra audiencia? Claro que sí, audiencia que yo saludo. Seguramente habrá muchos colegas con quienes he conversado. Nuestra compañía es esencialmente de consultoría y como tal atiende tres campos principales que son estudios de sistemas de potencia, diseños de líneas y subestaciones hasta de 500 kilovoltios y todo lo que son trabajos de campo, incluyendo pruebas y puestas en servicio. Tenemos una cuarta actividad que es la de representación de algunos productos del área de automatización, protección y control y de un software muy valioso que se llama Neplan, que atiende todo lo que son actividades de planeamiento. Ok. Y a lo largo de estos 42 años, pues la compañía se ha posicionado como una de las más robustas del sector eléctrico de Colombia. Podríamos decir que es una compañía tipo exportación. ¿Cómo ha sido, ingeniero, esa experiencia de abrir fronteras y llegar a otros países como lo mencionamos en la introducción de la entrevista? Sí, mira, digamos que la componente internacional nuestra empieza en la segunda década de nuestra operación, o sea, en los 90. La empresa la creamos en los primeros años de la década del 80. En los 90 sucede un evento pues, que todos conocemos, que es el del racionamiento, debido pues, a la carencia suficiente de plantas de generación, todos lo conocemos, y una afluencia importantísima de empresas internacionales para construir plantas, sobre todo con generación a gas. Nosotros logramos establecer contactos con muchas de ellas, ¿cierto? Y gracias a ello, pues empezamos a ampliar nuestras fronteras. En los años 90 también habíamos empezado a incursionar en países tales como Ecuador, como Argentina, pero digamos que hacia el final de la década, los contactos con
sobre todo con una de estas empresas que construían plantas, concretamente Bechtel, pues nos lleva a esta gran conexión que nos permite seguir colaborando con ellos, pero ya tocaba hacerlo también desde Estados Unidos. Y es entonces cuando ya esa incursión internacional se estabiliza más, cuando abrimos la operación en el año 99 acá en la Florida. Ok. Y a lo largo de estos años, ¿cuáles han sido los principales proyectos en los cuales ha hecho presencia Hertz, tanto en Colombia como en el mundo? Sí, principalmente nosotros hemos atendido desde que la empresa empezó con las utilities. Ya, pues ya mencioné la primera y de ahí en adelante fuimos incursionando en más utility. Yo diría que prácticamente todas las del país. Dos, todo lo que es el sector industrial. Trabajamos muchísimo con la industria, pues principalmente del suroccidente, pero también del norte del país y del centro del país. Y tres, todo lo que es el sector de hidrocarburos. Entonces, pues proyectos tienen mucho que ver pues con todo lo que son obviamente utilities. Quisiera destacar de los proyectos un apoyo inmenso a todo lo que es el sector azucarero, a todo lo que es el sector de cartones y papeles, y mucho en el sector de la minería, porque pues tenemos muchos vínculos, sobre todo con las minas del Perú y del Chile, que están asentadas sobre el desierto de Atacama. Internacionalmente nos ha tocado muchísimo trabajo en plantas de generación que usan gas, hidrocarburos de cualquier tipo, inclusive renovables. Ese es más o menos, digamos, el tipo de proyectos que nuestra empresa atiende tanto en Colombia como en el mundo. Y a la par con todo ese trabajo que me comenta que les ha tocado desarrollar afortunadamente, ha llegado también el talento colombiano, de los profesionales colombianos, de la tecnología colombiana. Muchísimo, Marcela. La verdad es que eh, sí, tengo que decirlo así claramente. Gran parte del éxito que hemos tenido, porque pues puede llamar de esa manera, del buen resultado, ¿cierto? Es basado en el talento colombiano que es excepcional. El talento colombiano no solamente es capaz, los ingenieros y técnicos son muy conocedores de los temas que nos tocan trabajar, que no solamente la parte eléctrica, no está la parte de electrónica, la parte de comunicaciones, la parte de control, inclusive ingeniería civil, ingeniería mecánica, principalmente eléctrica. Pero además de esa capacidad y ese conocimiento es la disponibilidad, el compromiso y la muy buena actitud. Y bueno, simplemente este talento, pues digamos, más que exportarlo, porque no es que lo hagamos trabajando en los países, lo utilizamos en los proyectos. Cumplimos con todas las reglas de los diferentes países. Con eso somos muy cuidadosos cuando hay que tramitar visas. Lo hacemos, obviamente van debidamente preparados. Pero sí, lo bonito es que hemos llevado nuestro grupo, nuestro talento a más de 45 países en los que hemos trabajado. Y eso se podría considerar exportación en cuanto a que son trabajos que se hacen en terrenos diferentes de Colombia. Bueno, ingeniero, y a lo largo de estas 4 décadas y más, ¿cuáles han sido los principales aportes de Hertz al sector eléctrico del país? Porque pues el sector ha sido vulnerable en algunas épocas, particularmente, usted lo mencionaba ahorita, por allá en los años 90, cuando nos vimos abocados al tema del apagón, pero el sector también ha tenido épocas de bonanzas y épocas de crisis. ¿Cuáles han sido los principales aportes de Hertz al sector eléctrico y puntualmente en estos momentos de picos y valles? Sí, sí, así es. Momentos de picos y valles porque hemos tenido épocas de mucho trabajo, pero también, ¿no? Descenso. Pero el sector está muy movido y hoy en día se mantienen las empresas, yo creo que de nuestro sector copadas. Pero mira, el principal aporte, yo diría que en un número se resume, ¿no? Hemos hecho más de 12.000 proyectos en todos los niveles de tensión, 13.2, 34.5, 115, 220 y 500 kilovoltios. Dijéramos que en temas de diseños son más de 6.800, en temas de estudios y pruebas de esquemas eléctricos son más de 3.800. O sea, nosotros eso lo tenemos muy claramente, digámoslo así, clasificado. Hemos participado en estudios en más de
24 gigavatios, o sea, más de 24.000 megas. Para que tú tengas una cifra, una referencia, podemos decir que el país, Colombia, tiene una punta más o menos de unos 11.000 megavatios y una capacidad instalada, cifras redondas, digamos, de 16.000. O sea que en total, pues hemos hecho más de 24.000, más de lo que es la capacidad instalada. Y bueno, hemos participado en multitud de proyectos de cogeneración, en muchos proyectos de todo lo que es relacionado con diseños de líneas y de subestaciones. Colaboramos mucho con los petroleros, ya te lo decía, en temas de hidrocarburos. Y si se trata de Colombia, estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que es Castilla, el Campo Rubiales, Cusiana, Cupiagua, Barranca Bermeja. Acá en Estados Unidos tenemos inclusive una oficina en el campo principal de generación de petróleo acá, que está en Texas, en el centro de Texas, en la ciudad de Midland, donde tenemos una oficina. El campo se llama el de Permian Basin. Y yo diría que sumando también todos los proyectos en protecciones eléctricas, podemos decir que ese ha sido el principal aporte nuestro, más que a la ingeniería colombiana e internacional, es a la sociedad, porque a fin de cuentas siempre le decimos a nuestros colaboradores, nosotros hacemos equipos por el bienestar de las comunidades donde trabajamos. Ese es nuestro aporte, Marcela. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ahora quiero que, además de estos proyectos que nos acaba de mencionar hoy, abril de 2023, ¿en qué proyectos está participando? ¿Sí? ¿En cuáles se están enfocando? Se lo pregunto porque pues estamos en esta época en que el día a día es hablar de la transición energética, de ampliar nuestra matriz energética con base en energías renovables. Entonces, ¿en qué se está enfocando la compañía puntualmente para este presente? Debo empezar para responderte a la pregunta diciendo algo que permanentemente lo afirmamos y es que estamos trabajando con mucho entusiasmo por nuestro país, por Colombia, ¿cierto? Vemos posibilidades inmensas, muy interesantes. Tú ya lo notabas y cada vez creciendo el grupo. Y hago esa afirmación así tan claramente porque a veces veo pues que todas las situaciones que se presentan en todos los países pues tienden a afectar el entusiasmo. En el caso nuestro, ese entusiasmo se mantiene y se acrecenta. ¿En qué estamos trabajando? Mira, estamos trabajando mucho en todo lo que son estudios de conexión de plantas renovables, sobre todo las solares, fotovoltaicas, en granjas solares, o sea que son instalaciones de una capacidad importante. Y no solamente en Colombia, aquí en Estados Unidos estamos, tal vez somos la empresa en el estado de la Florida que más está trabajando en estudios de conexión de plantas fotovoltaicas a la red del país. En Colombia igual, estamos trabajando muchísimo. Uno de nuestros fuertes ha sido todo lo que son los mantenimientos de sistemas de protección, automatización, control, y eso lo hacemos en multitud de industrias, ya mencioné algunas, no las voy a repetir, en muchas utilities, y hoy por hoy, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad de trabajo en esa línea. Hoy por hoy estamos comprometidos con diseños de líneas y subestaciones, hoy por hoy, o sea que pues, vemos que nuestro país se sigue desarrollando con mucho entusiasmo. Y, y quisiera también mencionar que pues nosotros estamos incursionando en temas nuevos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando o iniciando trabajos, por ejemplo, en lo que es simulación digital en tiempo real, que son líneas nuevas. Estamos desarrollando algoritmos para poder hacer estudios de una manera más eficiente. Tenemos un grupo de investigación que lideramos aquí en la oficina de la Florida, pero que integra las 4 empresas de nuestro grupo, porque pues, nuestro grupo realmente está integrado por una operación en Colombia, que es la más grande, acá en Estados Unidos, en Chile y en México. O sea que hoy por hoy, de verdad, Marcela, que sin pecar de optimista ni exagerado, podemos decir que tenemos bastante trabajo, gracias a Dios, gracias al entusiasmo de toda nuestra gente. Y es bueno notar, ¿cierto?, que venimos de una recesión dura que nos produjo el COVID. El COVID-19 sobre todo nos afectó mucho la parte de campo. Pero hay mucho trabajo y sobre todo, Marcela, mucho entusiasmo y fe en el país. Bueno, sí, efectivamente ahí venía mi siguiente pregunta.
el tema del entusiasmo y el tema de qué tan atractivo sigue siendo Colombia en materia energética desde afuera, cómo nos ven desde afuera, porque una cosa es cuando estamos acá y otra cosa, por ejemplo, en el caso suyo, ingeniero, que lleva muchos años fuera del país desarrollando proyectos desde afuera y tiene una visión de pronto mucho más amplia, ¿sí? De cómo nos ven. Venimos efectivamente de una recesión, nos estamos levantando, por decir de alguna manera, después de esta crisis que nos dejó el COVID-19. Eh, Desde mediados del año pasado y todos estos meses, pues venimos en un ajuste político, ¿sí? Porque pues el tema de la transición de gobierno y todo eso, del cambio de las políticas en todo este entorno, y me encanta su entusiasmo, ingeniero, que nos lo transmita, pero pues de alguna manera quería reiterar de nuevo esa pregunta. ¿Sí seguimos siendo tan atractivos como éramos hace 2 años, 5 años? ¿O, somos más atractivos, seguimos igual? Sí, yo te voy a responder la pregunta en dos partes. La primera parte, en cuanto a lo que es el país como un país de muchas fuentes de energía y de capacidad del talento humano. Y la segunda parte de la respuesta en cuanto a la inversión. La primera parte, sí, Colombia sigue siendo un país altamente atractivo para las empresas del entorno internacional. Y te lo digo porque pues, desde acá uno lo ve con más amplitud, ¿cierto? En los foros, y en las reuniones con colegas de la IEEE, por ejemplo, o en diferentes eventos que hay. Y Colombia sigue siendo un país que llama mucho la atención por su gran capacidad energética posible, ¿cierto? El talento humano, fíjate cómo es interesante, muy, pero muy bien reputado el colombiano, ¿cierto? El ingeniero colombiano realmente se conoce por ser una persona que sabe, es una persona amable, es una persona comprometida, y no hay más personas o ingenieros colombianos acá simplemente porque hay unas restricciones o unos procedimientos de inmigración que pueden ser complejos y algo costosos. Lo digo porque todos los días aquí vemos la manera de traer más talento colombiano. Y también en esta empresa, en la prioridad pues, de traer talento de este país. Desde ese punto de vista, Colombia sigue siendo un país respetado y admirado. Y pues de nuevo, ¿cierto? Las posibilidades que tenemos de generación en todos los frentes, ¿cierto? Con renovables, con hidrocarburos, hidráulica, son bien interesantes. De modo que el país sigue siendo ese país atractivo para las personas. De hecho, hay gente que está ya tratando de reclutar gente para hacer trabajos detallados, inclusive para enviarlos al extranjero. Eso es una realidad. El país sigue siendo muy atractivo. La segunda parte de la pregunta, en cuanto a inversiones, sigue habiendo mucha inversión. De hecho, pues nosotros estamos metidos con estudios de renovables y uno se da cuenta de primera mano que hay mucho inversionista extranjero deseoso de colocar dinero. Pero no puedo negar que los vaivenes, sobre todo con el tema de la CRE, que todos conocemos y que no quisiera en este momentico ahondar, pues obviamente empiezan a crear ciertos desasosiegos, cierta desconfianza, y hay más de un inversionista que para un poquito o que, o que lo piensa dos veces, y en eso sí sería muy bueno que esa claridad regulatoria que el país ha mostrado, esa seriedad en el manejo de los compromisos, se mantenga, ¿no? No conviene indiscutiblemente que estemos dando señales de que es que vamos a cambiar reglas, porque cuando se cambia el esquema regulatorio, eso introduce muchísima desconfianza en el concierto internacional, sobre todo para el que va a invertir. Eso es lo que yo te podría decir. Okay. Y para complementar este tema y cerrar esta pregunta, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Colombia con respecto a los vecinos, a los países de la región? Mira, yo te diría que Colombia, hablando en materia energética, Colombia está, a mi modo de ver las cosas, relativamente bien. Tenemos una demanda, ya mencioné digamos, hablar de cifras redondas, si hablamos de 11.000 megas, no me quiero equivocar, muy bien atendidos. Yo creo que tenemos un parque de generación
súper confiable, con una posibilidad de respaldo sobre todo en plantas a gas muy sólido, un sistema de transmisión muy bien administrado. O sea que yo diría que Colombia es un país en el sector eléctrico muy confiable, muy bueno, y esperamos que así se mantenga. Un país en donde se está impulsando mucho la automatización, todo lo que tiene que ver con smart grids. O sea que yo creo que en el concierto, sobre todo latinoamericano, el país ha mejorado, estamos trabajando mucho y me incluyo allí, soy parte pues, del sector eléctrico, en mejorar los niveles de calidad y sobre todo lo que tiene que ver con estos índices de SAIDI, SAIFI, CAIDI, ¿cierto? Que pues todavía no son los mejores, pero que muestran una recuperación enorme con respecto a lo que teníamos antes. Yo me atrevería a calificar muy bueno el sistema eléctrico colombiano. Necesita lógicamente más inversión, necesita mucha suplencia, o sea, ante la falencia de un transformador, de un generador, sí nos gustaría que tuviéramos más disponibilidad, pero en general mi calificación es positiva. Bueno, y una última pregunta, ingeniero. ¿Qué viene para Hertz en el corto, mediano y largo plazo? Pues mira, una pregunta muy buena y muy simple, y te doy una respuesta también muy simple. Pues obviamente solidificar las 4 operaciones que tenemos, ya mencioné, son 4 empresas independientes todas, Chile, Colombia, México y Estados Unidos. Ampliar la cobertura, tanto en servicios como en áreas. Por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, donde tenemos 50 estados, ¿cierto? Lógicamente, las posibilidades son muy grandes y el cubrimiento de nosotros ha sido más bien hacia el sur, este, de pronto sur-centro del país. Entonces, queremos expandirnos y estamos aumentando servicios. Ya te comenté uno, por ejemplo, la simulación digital en tiempo real. Es algo que no teníamos antes. Ya tenemos un laboratorio, acabamos de poner en servicio un laboratorio con una inversión de más de $150.000, súper moderno, aquí en nuestras oficinas para el servicio de la comunidad, de nuestras 4 empresas, de las universidades, para hacer investigación, para hacer entrenamientos, para impartir docencia, que nos encanta. ¿Qué viene? Pues solidificar las operaciones, crecer, ¿cierto? Más con el ánimo de servir a las comunidades que con el mismo objetivo financiero. De verdad que tenemos una visión muy clara de aporte a la comunidad y pues mantener ese entusiasmo y esa fe que nos ha caracterizado en esto. Ya vamos a completar en este mes de julio 42 años, Marcela, de haber iniciado labores. Bueno, pues ingeniero, solo me resta agradecerle, felicitarlo como líder de Hertz por estos 42 años que están ya a punto de celebrar. Y bueno, no, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio para que hablemos de energía también con esta ventana que abrimos a las empresas del sector y puntualmente para las empresas de Colombia. A toda nuestra audiencia, infinitas gracias por acompañarnos, por ver nuestros videos. Los invito también a que vean las entrevistas que hemos hecho en este espacio en el último mes, para que se suscriban también a nuestro canal, para que revisen nuestra página mundoeléctrico.com y estamos atentos también a todas sus sugerencias si de pronto quieren que traigamos algún invitado en particular. A todos, muchas gracias y nos estaremos viendo en los próximos días con otra interesante entrevista para Hablemos de Energía. Gracias, ingeniero Juan Manuel. Muchas gracias a ti, Marcela, y a toda la audiencia. Un abrazo muy especial.